San Lucas capítulo 15, usted puede abrir su Biblia y a partir del verso 11 usted tiene la parábola que es conocida como la parábola, en algunas Biblias dice del hijo perdido, en otras dice el hijo pródigo. Yo quiero que entienda algo usted, aquí le voy a dar una pequeña enseñanza en su lectura de la Biblia. Los títulos no estaban originalmente en la Biblia, ¿ok? Los títulos pueden variar, incluso no necesariamente tienen que tener títulos, porque originalmente la Biblia no estaba dividida ni siquiera en capítulos y en versículos, y mucho menos tenía títulos. Los títulos es algo que le pusieron los traductores de la Biblia para hacer más fácil la lectura para usted, pero usted no se guíe por los títulos ni las divisiones. Incluso hay algunas divisiones que son incorrectas a cómo venía la expresión de la escritura, ¿ok? Entonces usted sepa eso, que los títulos no son importantes, incluso los capítulos y los versículos tampoco están en el original de la Biblia, eso es lo que quiero decir. Eso fue agregado después cuando la Biblia se tradujo del original al idioma moderno, y eso es para hacer más fácil el estudio y la lectura de la Biblia. En realidad, Jesús no le puso título a esta parábola, él simplemente empezó a hablar. Y las parábolas de Jesús siempre traían, el método que Jesús usaba con las parábolas es que él enseñaba de algo conocido, él quería enseñarnos algo desconocido. Y siempre las parábolas tenían principios importantes que uno puede prestarle mucha atención. En esta parábola del hijo pródigo, como se la llama, o el hijo perdido, cuando Jesús está hablando, hay personas que piensan que él se refiere a las personas que son cristianos y se vuelven atrás. Pero no es así como Jesús lo está presentando. Cuando Jesús habla de la parábola de un padre que tenía 2 hijos y que uno de sus hijos le pide la herencia al padre y se va a lejana tierra, en realidad lo que está pensando Jesús es toda la humanidad. Es la humanidad completa. Lo que tiene en mente Jesús no es a personas que son cristianos y luego se alejan. Claro que se puede aplicar esto también, pero en realidad Jesús está presentando el drama de la humanidad en esta parábola. Voy a repetir esto. Jesús, en la parábola del padre que tiene 2 hijos y que uno de sus hijos le pide la herencia para irla a malgastar a lejanas tierras, Jesús está presentando el drama de la humanidad. ¿Cuál es el drama de la humanidad? Bueno, el drama de la humanidad es sencillamente que el hombre decidió vivir su vida lejos de Dios. Yo quiero que sepa que la voluntad de Dios es que usted viva bien, que usted viva muy bien y que usted disfrute la vida. Y que la vida sea una linda y gran aventura para usted. Pero no todas las personas están viviendo esa clase de vida que Dios tiene planeado. Las personas viven una vida triste, en su mayoría miserable, y si le parece muy fuerte esta palabra, pudiera decirle que al menos las personas viven en una rutina que los asfixia y muchos no le encuentran sentido a la vida. Y hay personas que se conforman con muy poco. Y lo más triste es que a veces los mismos cristianos no alcanzamos el nivel de vida que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Lo primero que usted encuentra es que cuando el hijo que le pide la herencia al padre se va a vivir a lejanas tierras, él malgasta todo lo que el padre le había dado. Esto quiere decir que nosotros tenemos cosas que son inherentes a nosotros mismos, pero la humanidad ha hecho derroche de todo lo que Dios le ha dado, y entonces por eso se encuentra en quiebra o en bancarrota, y por eso vivimos tan mal. Pero cuando él se encuentra en esa condición, entonces él recuerda lo que era vivir en la casa del Padre. Si usted me acompaña en el capítulo 15, él dice en el verso 17, cuando se encuentra él en la peor situación que se pudiera haber encontrado. Él estaba criando cerdos, que ese era un oficio de lo más bajo que había en esa época. Incluso era considerado un oficio que era inmundo para los judíos. Un judío nunca le iba a criar cerdos, porque eso era algo que ellos consideraban que lo ponía a una persona en una posición de inmundo. Imagínense, este joven que era un príncipe, ahora se encuentra criando cerdo. Y no solo eso, sino que ni siquiera le pagaban. Le permitían criar los cerdos y él tenía que comer de la comida de los cerdos. Qué bajo puede llegar uno, ¿verdad?
qué horrible puede llegar a ser la vida en algún momento. Yo no tengo todo el tiempo y prefiero hablarle de otros principios antes de que contarle toda la parábola, pero usted la tiene ahí, es muy sencilla, es muy directa y usted la encuentra ahí. Pero cuando él se encuentra en la peor condición, él reconoce lo que es vivir en la casa del Padre. Diga conmigo, en la casa del Padre. Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él reconoce que en la casa del Padre hay abundancia. Diga conmigo, abundancia. Y él dice que los jornaleros, imagínense los hijos. Él reconoce que los jornaleros en la casa del Padre tenían abundancia. Pero él no era un jornalero, él era un hijo. El padre no quería que el hijo viviera la clase de vida que vivió. Pero el padre respetó el libre albedrío de su hijo. Su hijo era mayor de edad. Y aunque no debía, sí podía reclamar la herencia de su padre. Y él usó la libertad que tenía y reclamó la herencia y se fue y la malgastó. Pero Dios no había planeado que su hijo viviera perdidamente en vicios, en borrachera, desperdiciara todo y que se encontrara ahora criando cerdos y comiendo la comida de los cerdos, tocando fondo. El padre no planeó eso. Eso fue una decisión propia del hijo. Señoras y señores, atento a lo que usted va a oír. Usted puede vivir en el centro de la voluntad de Dios y puede vivir el destino que Dios planeó para usted, o usted puede hacer lo que se le da la gana con su vida. Hay muchas personas que no están viviendo lo que Dios planeó. Están viviendo lo que ellos decidieron vivir. Porque Dios es un Dios que respeta nuestro libre albedrío. Él ha demostrado esto. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El que no respeta, el que entra violentamente y hace cosas en contra de la voluntad de las personas, ejerciendo el poder que él tiene y las personas le permiten, es el diablo y Satanás. Pero Dios nunca. Muchas veces me recuerdo conversando con Dios, por ejemplo, diciéndole a Dios, Dios mío, me siento cansado, la verdad, la cruz es un poco pesada. ¿Sabe qué me dice Dios cada vez que yo puedo decirle eso? Dios me dice, déjala. No tienes por qué cargarla si no quieres. Es tu decisión. Yo te invito, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Pero es tu decisión. Cuando tú quieras, la dejas. Cuando quieras, te bajas del tren de tu destino, me dice Dios. Es tu decisión. Yo digo, estaba jugando, es una broma, no te la tomes en serio. Pero lo que quiero decirle es que Dios no le encaja a nadie en su voluntad así, de prepo. Dios espera que tú reacciones por amor, entiendas y voluntariamente le entregues el control de tu vida a Él. Para poder vivir en el centro de la voluntad de Dios, tú tienes que entregarle voluntariamente el control de tu vida a Él. A eso la Biblia llama morir a uno mismo. Los muertos tienen voluntad. Los muertos piensan, tienen conciencia, deciden. No, por eso es que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en otras palabras, yo rendí mi vida y toda mi voluntad a Dios y lo que yo vivo es la vida que Dios quiere que yo viva a través de Él. El problema es que muchas veces ni nosotros los cristianos lo creemos esto. Y como no lo creemos, no lo podemos vivir. Porque las dos condiciones principales para poder vivir el destino que Dios planeó para nosotros es, número uno, venir a la comunión con Dios y vivir en la casa del Padre, bajo la comunión con Dios, o en la comunión con Dios más bien. Y la segunda condición es creerlo. Dios planeó una vida para ti, pero la vida que Dios planeó es buena.
¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Amén. Eso es lo que viene de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú estás viviendo algo que no es bueno, no es de Dios. Y si tú lo estás viviendo, es porque algo no está en orden en tu vida. Yo quiero que sepas que Dios planeó que tú tuvieras paz y que tú fueras feliz. Eso no implica que todas las cosas van a estar bien y a tu favor y que no van a haber dificultades. Lo que implica es que tú estás sobre las dificultades. Y que no importa la circunstancia, tú puedes tener paz y puedes ser feliz. Ese es el secreto. Usted encuentra que el Hijo del Padre vivía una vida que no era planeada para él. Y llegó un momento en que él reconoció. Y él dijo, en la casa de mi Padre se vive bien. Pero yo no estoy viviendo bien. Yo quiero que entiendas que Dios quiere que viva bien. ¿Cuántos dicen amén? Lo creo. Esto es algo que tienes que creerlo. Porque si no lo crees, no lo vas a poder vivir. Si tú no estás en la comunión con Dios, yo quiero que entiendas esta mañana que si quieres vivir una vida distinta, tienes que hacer lo que hizo el hijo que malgastó toda la herencia del padre. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Necesitas venir a la comunión con Dios. Yo te aseguro que no hay mejor vida que la que se vive en la comunión con Dios. Amén. No hay mejor vida que la que vivimos en una relación con Dios. Ahora, si tú ya has venido y no estás viviendo esa clase de vida buena que Dios quiere para ti, entonces tienes que empezar a reclamar y a las promesas por fe, a reclamar por fe las promesas de Dios. Y tienes que empezar a mirar que tú naciste con un destino. Y que Dios tiene un propósito para ti. Y tomar conciencia de eso. Y querer vivir dentro del propósito de Dios. Y decir, Señor, yo no quiero vivir otra cosa que la que tú planeaste, que la que tú diseñaste para mí. Dios es un Dios de diseños. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabes que Dios ya planeó para ti todas las cosas? Tal vez tú estás viviendo una realidad que tiene que ver con decisiones equivocadas que tomaste fuera de la voluntad de Dios y no estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Entonces ahora, si tú empiezas a tomar las riendas de tu vida, entregándole el control de tu vida a Dios, y tú quieres vivir el destino que Dios puso para ti, vas a tener que tener paciencia y vas a tener que pedirle a Dios en humildad, reconocer que erraste, equivocaste, y decirle, Dios mío, lo que yo me equivoqué, arréglalo. Ayúdame, Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, usted encuentra un momento donde Dios le declara a Abraham que él había preparado de antemano algo para él y su casa. Y de hecho Dios se la dejó saber por medio de palabras proféticas que soltó él mismo sobre Abraham y sobre su casa. Las palabras proféticas tienen esa autoridad de activar lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios activa lo que Dios había planeado para Abraham antes que éste naciera por medio de soltarles palabras proféticas. Dios le había declarado a Abraham, por ejemplo, que él, a través de su esposa Sarai para ese tiempo, iba a dar a luz una gran nación. Y que Dios había planeado que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En el capítulo 17, verso 15, Dios viene al encuentro de Abraham y le dice a Abraham que debía cambiar el nombre de su esposa. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. Es un tanto confuso y desconocido el significado de Sarai. Probablemente quiere decir la que contiende o la que persevera. Pero Dios le dice a Abraham, tu esposa ya no se llamará más Sarai, sino que se llamará Sara. La palabra Sara viene de un verbo hebreo que significa princesa. Y Dios le está diciendo que él determinaba que Sara fuera o Sarai pasara a ser Sara, es decir, una princesa de Dios. Y Dios le declara por qué. Porque Dios iba a usar
a Sara, anteriormente llamada Sarai, para que de ella naciera una gran nación, lo que es hoy la nación de Israel. Ahora, lo cierto es que en el plano de lo natural, Sara era estéril. Fíjese cómo es Dios. Dios llama lo que no es como si ya fuese. Yo quiero que usted lo diga conmigo. Dios llama lo que no es como si ya fuese. Y Dios espera que nosotros tengamos esa fe, que también creamos de esa manera. Muchas veces no vivimos la realidad que Dios planeó para nosotros, porque Dios siempre está demandando fe. Dios quiere fe de parte de nosotros. Y nos va a desafiar a creerle. Y para que usted pueda vivir lo que Dios planeó para usted, usted necesita creerle a Dios. Y Dios nos llama a creer cuando muchas veces la realidad nos muestra otra cosa. Dios nos llama a creer cuando las circunstancias nos dicen contrario a lo que Dios está declarando sobre nuestras vidas. Es decir, Dios siempre nos desafía que como Él es, nosotros seamos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que los que son de Cristo son como Él es. Nosotros debemos imitar a Dios. Y Jesús dijo que debíamos seguirle, Él dijo que le siguiéramos, y no solo que le siguiéramos, sino que le imitáramos. Él dijo, venid y aprended de mí. Y Jesús nos enseñó, por ejemplo, Él que era el Hijo, Él dijo, el Hijo hace todo lo que le ve hacer al Padre. Y Dios espera lo mismo de nosotros. Usted tiene que aprender a llamar lo que no es como si ya fuese. Dios le dio esta promesa. Pero pasaron los años y lo que Dios había hablado parecía ser que no iba a llegar. En el capítulo 18 Dios viene al encuentro de Abraham y Dios decide tener un tiempo especial con Abraham y cenar con Abraham. Y cuando está cenando con Abraham, Dios tiene una conversación muy especial con Abraham. Verso 9 del capítulo 18. Dios le pregunta a Abraham sobre Sara. Y le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dios sabía dónde estaba Sara. Sara estaba en la tienda que estaba atrás de donde estaba Dios cenando con Abraham. Y ella estaba oyendo todo lo que pasaba. No había salido, pero ella estaba ahí. Estaba en la escena. Y Dios suelta otra vez la confirmación de la palabra que había hablado. Y Dios le dice a Abraham, ciertamente volveré, verso 10, de aquí a un año, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y dice la Escritura que Sara está oyendo lo que Dios le dice a Abraham. Usted no crea que Dios pregunta porque no sabe. Cuando Dios pregunta es simplemente porque quiere provocar el pensamiento. Él sabe todas las cosas. Cuando Dios preguntó, ¿dónde está Sara? Sara seguramente dijo, no sabe que estoy aquí escuchando todo. Pero Dios sabía que Sara lo estaba oyendo. Y Dios dijo, de aquí a un año. Hay veces que Dios te habla algo, pero no te dice cuándo va a ocurrir. Pero quiero que me escuches con mucha atención lo que te voy a decir. Llega el momento en que Dios te dice, pronto, cercano, está el cumplimiento de mi promesa sobre tu vida. Y hay momentos en que Dios te dice, ahora ya es el tiempo del cumplimiento de lo que yo he hablado sobre ti. Y Dios le había dicho a Abraham lo que iba a hacer, pero Dios no le había dicho cuándo. Había pasado mucho tiempo. Y las cosas se habían puesto distintas, peores que los que estaban cuando Dios le dio esa promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, que su esposa iba a ser madre de una nación, ellos no sabían que Sara era estéril, porque en ese tiempo no hacían ese tipo de pruebas. Esto es algo que la Biblia nos dice, y nosotros lo estamos conociendo después que la historia está consumada. Pero ellos no lo sabían solo con el paso de los años. Es más, ni lo sabían, lo presumían que podía ser estéril, porque no daba a luz hijos. Pero no tenían los medios para saber que una mujer era estéril, o el hombre fuera estéril, no lo sabían.
Simplemente cuando no había hijo, entonces decían que alguien era estéril, que no podía dar a luz hijo. El problema aquí era que no solo que Sara era estéril, sino que Abraham ya era viejo. Estaba muy grande para tener hijos. Y ella ya había entrado en la menopausia. Y había perdido la costumbre de las mujeres, ya no ovulaba. Entonces sabía que era imposible. En el plano humano era imposible que ella diera a luz hijo. Dios nos desafía en la fe a tal punto que muchas veces nos deja llegar a ese punto donde las cosas se ponen peor. Y uno dice, ¿cómo? Si Dios me habló tal cosa. ¿Cómo? Si yo oí que Dios dijo esto. ¿Cómo? Si esta es la palabra que se soltó en mi vida. ¿Por qué yo estoy viviendo esta realidad? Lejos de cumplirse lo que Dios me habló, las cosas están peor hoy en día que lo que Dios me habló hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué hace eso Dios? Porque Dios quiere un desafío de fe para nosotros. Y además, porque Él quiere mostrarnos su gloria. Amén. Y que Él está sobre todas las cosas. Cuando Sara oye lo que Dios dice, ya Dios no está diciéndole, como le había dicho años atrás, que Sara le iba a dar a luz un hijo y que en ese hijo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. No, ahora Dios habla de un tiempo preciso. Dios dice 1 año. Diga conmigo 1 año. 1 año quiere decir que Dios da un tiempo preciso donde va a cumplir la palabra que había hablado. Pero Sara se ríe con la risa de la incredulidad. Dice que Sara se ríe en la tienda. Y como ella no estaba presente ahí, Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y seguramente lo sacó de onda, lo agarró en curva a Abraham, porque Abraham no sabía lo que Dios sabía. Y entonces Sara se da cuenta que fue descubierta y dice, no me reí. Y Dios dice, sí te reíste. Ella se rió de la risa de incredulidad. Es como diciendo, eso es imposible. ¿Por qué ella no lo podía creer? Porque estaba mirando las circunstancias. Usted tiene que saber que lo que Dios quiere para usted no depende de las circunstancias. Depende de un Dios que no conoce imposibles. ¿Cómo lo va a hacer Él? Él sabe cómo lo va a hacer. Ese no es su problema, ese no es su rollo. No es su problema cómo Dios lo va a hacer. Él sabe cómo lo va a hacer. Él tiene 1 millón y más que 1 millón de formas de hacer las cosas. Él simplemente manda y las cosas ocurren. Así de sencillo. Pero Sara se rió porque no lo podía creer. Y como no lo podía creer, tampoco lo podía vivir. Porque para poder vivir las cosas que Dios planeó para nosotros, tenemos que creerla. Y entonces Dios le habla y le deja saber. Y le dice que ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Dios desafía la incredulidad de Sara diciéndole, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible? ¿Usted piensa que hay algo imposible para Dios? ¿Y entonces por qué no lo puede creer? Es que el doctor me dijo que me queda tanto de vida. Es que el doctor me dijo que esto es incurable. Y no lo podemos creer. Es que ya hace muchos años me hablaron esto. Pero sigue siendo la misma bestia de siempre. ¿Verdad? Es que a mí me hablaron y me dijeron tal cosa. Pero ahora mi vida está mucho peor que aquel momento en que me hablaron eso. Oye, tú tienes que creer en primer lugar que Dios desea lo mejor para ti. Jesús lo dijo muy fácil, muy sencillo. Él dijo, ¿quién de vosotros si es padre y su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O le va a dar una serpiente? Y él dijo, si ustedes que son malos dan buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Que Él es verdaderamente bueno. ¿Se acuerda cuando vino el príncipe, el joven rico, y le dijo a Jesús, maestro bueno? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Cuando solo hay uno bueno, que es Dios. Entonces, si hay alguien bueno, es Dios. Y si usted es malo y sabe hacer buenas cosas y desea lo mejor para sus seres queridos, ¿qué piensa que quiere Dios para usted? Yo veo personas aquí que están viviendo una realidad que no es la que Dios planeó. Yo veo personas aquí que están fastidiados con la vida que llevan y no quieren vivir. Y veo rostros asustados de personas que ven los días que vienen por delante y están asustados de lo que pueden llegar a vivir. Yo quiero que sepas algo. Dios
quiere buenas cosas para ti. Dios te ama. Nadie te puede amar como Dios te ama. Y no hay manera que tú escapes de vivir lo mejor si tú le crees a Dios. ¿Y qué es lo único que necesitas para vivir lo que Dios planeó para ti? Si ya estás en comunión con Dios, necesitas creerles. Si no estás viviendo en comunión con Dios, necesitas, como el hijo pródigo, decirme: levantaré e iré a mi Padre. Cuando tú vienes al encuentro del Padre, en el abrazo del Padre te encuentras con tu destino. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, te estoy soltando una palabra poderosa, hermano. Quiero que entienda, Dios hace cosas buenas. Y Dios hace las cosas bien hechas. Y lo que Él comienza, Él lo acaba. Por eso el apóstol Pablo levantaba la palabra de autoridad y decía: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Dios nunca se da por vencido. Y lo que Dios empezó, Él lo termina. A veces el camino es más largo. ¿Sabe cuáles son una de las conversaciones más frecuentes que yo tengo con Dios? Yo le digo a Dios: Dios, yo no quiero partir de esta tierra sin que haya vivido hasta lo último de lo que tú planeaste para mí. No me quiero perder nada, Dios. Y le digo: Dios mío, si algo se quedó en el camino porque tomé mis propias decisiones, o porque yo vine muy tarde a ti, o porque realmente no estaba consciente de que todo estaba planeado y determinado por ti para mi vida, permíteme regresarme y tomar lo que tú planeaste que yo viva. Pero yo no me quiero morir sin antes vivir hasta el último detalle que tú hayas planeado para mí. Porque no importa cómo se ve ante el ojo humano, no importa cómo parezca ante las circunstancias naturales, si Dios lo planeó, no importa si es vivir en el Ártico o descender a lo más profundo del infierno, no importa, eso es bueno. Eso es bueno, porque Dios solo nos da cosas buenas para nosotros. Amén.